estamos una vez más en su programa Nido de Formación. Está con ustedes Leo Barreto, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. No se olviden, armémonos una vez más de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, de nuestra Biblia, un buen cuadernito de apuntes y bueno, vamos al grano, empecemos. Bueno, antes que nada quisiera compartirles este texto y que ustedes lo escuchen con mucha atención. Dice así: medita sobre esta frase, repite su mensaje como mantra. El mantra es una frase o palabra con profundo significado espiritual, que se repite varias veces despacio, dejando momentos de silencio entre una y otra vez, para que su significado penetre hasta lo más profundo de su ser. Siéntete cómodo, cómoda y prepárate para esta meditación. Relaja las tensiones de tu cara, hombros, brazos, abdomen, espalda, piernas y pies. Descansa las palmas de tus manos en tus muslos. Concéntrate 2 minutos en tu respiración. Centra tu mente y repite de cuando en cuando el mantra. ¿Escucharon bien? Amemos no solo con palabras, sino con hechos y de verdad. Deja que las palabras penetren tu ser por unos 10 minutos. Tú estás diciendo, hey, pero esto no es un programa de formación católico. Bueno, exactamente, es un programa de formación católica. Pues precisamente ese va a ser el tema del día de hoy, cómo aprender a interpretar la Biblia. Porque muchas veces podemos leer la Biblia, interpretar la Biblia, pero de una forma incorrecta. Y lo más triste aún es que en algunas Biblias católicas puedes encontrar malas interpretaciones de la Biblia que pueden generar confusión. Eso que les acabé de compartir a ustedes es de esta Biblia, la Biblia católica para los jóvenes. Es muy buena, tiene muy buenos apuntes, pero pues a veces se agregan comentarios que no tienen nada que ver con lo que la Iglesia Católica nos enseña y puede generar confusión especialmente en los jóvenes o en aquellas personas que no tengan una buena formación doctrinal. Y un comentario como este que estamos leyendo sobre los mantras, pues puede generar la confusión de que la Iglesia enseña a manejar esto de los mantras y quizás chakras u otras cosas que algunas otras filosofías que no son de nada que ver con la religión católica enseñan. Así que, ¿cómo interpretar correctamente la Biblia? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces, ¿cómo poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura acorde a lo que la Iglesia nos enseña? Tenemos que empezar hablando de ciertos términos. El primero de ellos es la tradición apostólica. ¿Qué tiene que ver la tradición apostólica? ¿Qué es? La tradición apostólica, mis hermanos, no es otra cosa que la transmisión del Evangelio según lo ha querido el Señor, de la forma más directa y clara, como el Señor mismo lo quiso. Esa transmisión del Evangelio se da de 2 formas. Uno es la forma oral, transmitido de boca a boca, pero también está la forma escrita, es decir, todo lo que el Señor reveló a través del Espíritu Santo a los autores sagrados y que quedó plasmado en la Sagrada Escritura. Entonces, la tradición apostólica es eso, es la enseñanza que el Señor nos dejó de sus evangelios, transmitidos oralmente o por escrito a través de la Sagrada Escritura. Sin embargo, los primeros apóstoles nombraron los primeros obispos a través de ellos y fue por medio de la imposición de manos. Es decir, que los primeros obispos de la Iglesia recibieron de primera mano todo lo que el Señor les había enseñado de boca a los primeros apóstoles. Y estos primeros obispos se encargaron de cuidar ese mensaje lo más fiel y transmitirlo lo más fielmente posible a otros apóstoles que ellos fueron ordenando por imposición de manos.
Y estos sucesivamente siguieron haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Es transmisión del Evangelio, se llama la sucesión apostólica. Ya vamos viendo dos términos, la tradición apostólica y la sucesión apostólica. Entonces, ¿qué es lo que hace un obispo? Además de las muchas funciones que él tiene, es la de ayudar a transmitir, ayudar a enseñar, a conservar las enseñanzas de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos a todos los fieles. Así que la Sagrada Escritura, ojo con esto que voy a decir porque es bien importante, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica conforman como esas dos piernitas fundamentales en la doctrina de la Iglesia Católica. Eso se llama el depósito de la fe. Es un término bien importante porque nuestra fe está depositada en la Sagrada Escritura y en la tradición de los apóstoles. Y ese depósito de la fe es lo que se conoce, es lo que la Iglesia denomina el magisterio de la Iglesia Católica. O sea que toda la enseñanza de la doctrina de la Iglesia está en la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia Católica, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el magisterio? ¿Qué es esto del magisterio de la Iglesia? O como dicen en mi país, en Colombia, ¿cómo se come, no? Bueno, entonces, ¿qué es el magisterio de la Iglesia en sí? El magisterio de la Iglesia es lo que interpreta auténticamente, si se puede hablar en estas palabras, interpreta auténticamente la palabra de Dios que ha sido expresada de manera oral y de manera escrita. A través de esa interpretación auténtica que hace la Iglesia, que es lo que conocemos como el magisterio, es de donde se proclaman todos los dogmas de fe. Los dogmas de fe no son otra cosa que las verdades contenidas en la revelación, y es lo que ayuda, gracias a la interpretación auténtica de la palabra, es lo que hace la Iglesia, que es lo que conocemos como su magisterio, el magisterio de la Iglesia, interpretación auténtica de la palabra de Dios. Esto es bien importante. El magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia está al servicio de la palabra de Dios. Ahora, recordemos que Dios es el autor mismo de su palabra, y Él fue el quien inspiró a través del Espíritu Santo a los escritores sagrados para escribir su palabra. Así que nuestra fe no es la fe de la religión de un libro en especial, como se puede llegar a pensar. No es la fe de una religión de un libro que habla de un verbo en palabras y que es un verbo que está mudo. No, todo lo contrario. Nuestra fe católica, nuestra verdadera fe, es la fe sustentada en una religión de la palabra de Dios. Norma de normas, la palabra de Dios, que es la expresión misma del verbo que está vivo, el verbo que está encarnado en medio de nosotros, que es Jesucristo. La palabra de Dios expresa el advenimiento del Mesías, la llegada del Mesías, y todo lo que el Mesías nos regala a través de su mensaje, que es el mensaje del Padre, es la revelación de salvación. Ahora, esto es bien importante. Si tú quieres entender verdaderamente, aprender a entender lo que el Señor regala a través de su palabra, hay que ayudarse a disponer, porque la palabra de Dios no es como una receta de cocina o como un manual de mecánica o una revista de entretenimiento que tú la tomas, la lees y ya. No, la palabra de Dios necesita un ambiente adecuado, yo diría interior y exterior. Es decir, además cuando hablo de exterior es el momento con las personas o el lugar para poder escuchar lo que la palabra dice. Y interiormente, lo que es lo más importante es leer la palabra, porque la palabra se puede leer en cualquier momento o en cualquier lugar. Obviamente, si tú vas a una discoteca o a una fiesta a leer la palabra de Dios, pues
no se va a escuchar ni se va a entender, no es el ambiente más adecuado. Pero en cualquier otro momento en que tú veas de recogimiento con el Señor, puedes escuchar su palabra. Y es eso, escuchar la palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor decirme a mí? Por eso cuando tú quieres mirar un canal de música o sintonizar una emisora o buscar una película o un programa en la televisión, sintonizas lo que tú quieres. De igual manera necesitamos sintonizar nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar la palabra de nuestro Señor, del Creador. Y para poderlo hacer necesitamos invocar el Espíritu Santo, que es el tema que viene a continuación, como el Espíritu Santo es el intérprete de la Sagrada Escritura. Así que sintonicémonos con el Espíritu. Bueno, estamos hablando de lo que significa el Espíritu Santo en la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo allí? Una de las cosas que el Catecismo nos dice es que siempre que Dios habla, le habla en el lenguaje que los hombres mismos entienden, en la manera en que tú y yo podemos entender. Cuando uno escucha la palabra de Dios o sientes en tu corazón lo que Dios te está diciendo, tú sabes que es el Señor lo que te está hablando, te está corrigiendo. Él no te va a hablar en una palabra o en un lenguaje que tú no entiendes. El punto es cómo interpretar bien lo que ya está escrito en su palabra, ¿no? Lo que ya está, que no se le puede agregar ni quitar, pero esto ya es palabra del Señor. ¿Qué es lo que el autor sagrado quería decir? Hay dos cosas importantes que el Catecismo nos dice acá, y es que hay que tener en cuenta el tiempo y el lugar en el cual fue escrita la palabra. Los autores, las personas que estudian la palabra de Dios, que se conoce como exégetas, algunos lo llaman el 611, que es el contexto sociocultural en el cual se desarrollan los acontecimientos o los hechos. Y cuando tú lees la palabra, es como si cogieras o tomaras un poquitico de ese texto, devolvieras algunas páginas y leyeras qué pasó antes, como en una película, qué pasó antes y qué pasa después, para poder entender el contexto en el cual el Señor está hablando en ese momento. Y ojalá pudieras tener un poco más de idea del momento histórico que se estaba viviendo en ese momento. Así te puedes informar aún muchísimo más. Ese es el tiempo y el lugar que nos habla el Catecismo, que hay que tener en cuenta. Y de allí precisamente vienen lo que se conocen los géneros literarios. Los géneros literarios son formas en las cuales está escrita la palabra y no es otra cosa que nos ayudan a entender cómo se sentía, se hablaba, se narraba en aquel tiempo. Vamos a colocarlo en contexto, en un ejemplo práctico. Si yo en este momento dijera, el carro me sacó la mano, y yo lo escribo aquí, digamos, en un tablero, en una pizarra, el carro me sacó la mano. En mi país, en Colombia, cuando algo se daña o es defectuoso o no funciona, algunos dicen, sacó la mano, se dañó. Y si yo digo, el carro sacó la mano, o el coche, o el automóvil, o el auto, se averió, se dañó, no funciona, algunos dicen, sacó la mano. Entonces, si hay un terremoto, por algún motivo, eso que yo escribí, lo encuentran cientos de años después, las personas pueden llegar a pensar, pero entonces en aquella época los automóviles o los carros tenían manos, porque dice aquí, es bien claro, escrito, el carro sacó la mano, y es una escritura original de aquella época. El carro sacó la mano, pero no es que haya sacado la mano, ni ninguna mano, es que los carros no es que tengan manos. Hay que entender el tiempo y el lugar y el momento en el cual fue escrito eso para poder entender, no, es que era una forma de hablar de aquel entonces. Eso es lo que hace lo que nos invita el Catecismo, a aprender a interpretar la escritura. Ahora, hay un documento bellísimo que se llama el Concilio Vaticano II, que es un compendio de varios libros
que nos hablan de diferentes normas que la iglesia debe seguir y más que normas, son enseñanzas bellísimas en la liturgia, en la moral, en otras cosas que la iglesia invita a seguir. Y hay uno de esos documentos dentro del Concilio Vaticano II, uno de esos libros, que una constitución apostólica que se llama la Dei Verbum. En el numeral 12 de la Dei Verbum nos dice el Concilio Vaticano II que la iglesia debe seguir tres criterios para interpretar la Sagrada Escritura. El primer criterio para aprender a interpretar la Sagrada Escritura es que hay que prestar mucha atención al contenido y a la unidad que está en todos los libros. Recordemos que la Biblia, la palabra Biblia viene de biblos, que significa libro, de allí viene biblioteca, por ejemplo. Y realmente la Biblia es como una biblioteca, porque son algo así como 73 libros, creo, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, pero tú no puedes leer un libro por separado, como un libro suelto. No, cada libro está relacionado con todos los demás y todos los libros están en función de lo que Dios mismo, que es el autor, quiso expresar, del designio que Dios quiso expresar, que es Jesucristo como el corazón, como el centro de la palabra. Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice el catecismo, y no lo dice ni siquiera el catecismo, lo dice la palabra de Dios. Si tú vas a Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27, hay un pasaje bellísimo, se llama Los discípulos de Maús. Y en palabras menos, estos dos hombres van caminando un poco tristes, desanimados por lo que pasó con nuestro Señor, y viene y el Señor se empieza a acercar a ellos y se hace el que va caminando con ellos y empieza a escuchar el Señor todo lo que vienen hablando. Y entonces el Señor les contesta lo siguiente, ojo con esto, o mejor, oído. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto no lo digo yo simplemente repito lo que está en el catecismo. Soy como una repetición, un lorito que está simplemente tratando de transmitir las poquitas, pero hay muchas enseñanzas mejor que hay en el catecismo. Digo poquitas, lo que yo transmito, pero ustedes van a poder encontrar muchísimas más cosas en su casa. Y eso es lo que está allí. El centro de la palabra es Jesucristo. Y hay que leer, ese es el primer criterio, de leer la palabra en función del contenido y de la unidad que está en cada libro que la compone. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que el primer criterio que nos dice el catecismo en el numeral 114 y que nos enseña el Concilio Vaticano II para interpretar correctamente la Sagrada Escritura es que hay que tener mucha atención en el contenido y en la unidad de toda la Escritura. Ahora, el segundo criterio que nos enseña el catecismo es que la palabra de Dios está metida, inmersa en la tradición viva de la iglesia. Es decir, que la palabra de Dios, digamos que está dentro del corazón de la iglesia. La palabra de Dios no es un documento más para una biblioteca. No, la Iglesia Católica no lo ve así. Antes todo lo contrario, la palabra de Dios la vivimos en el día a día. Para colocarlo mejor en contexto, recordemos la vigilia pascual, lo que la iglesia le llama la madre de todas las liturgias, de todas las vigilias. Allí celebramos cuatro liturgias. Si tú lo recuerdas, la primera de ellas es la liturgia de la luz, esa hermosa celebración con el cirio pascual, las velas encendidas, que nos recuerdan como el paso del pueblo de Israel por el desierto, nos recuerdan la venida del Salvador, del Emmanuel. Durante todos los textos del Antiguo Testamento estamos recordando y viviendo a la vez ese momento de la palabra de Dios. Y cuando se encienden las luces y cantamos el Gloria, y se suenan las campanas, ese momento tan maravilloso, estamos viviendo y recordando a la vez simultáneamente
a la luz de la palabra de Dios el paso de la muerte a la vida, que el Señor ha resucitado y está con nosotros. Eso es lo que hace la iglesia, estarnos permitiendo como vivir en su liturgia, en su tradición, vivir de una manera viva la memoria de la palabra de Dios en medio de nosotros. Por eso cada vez que vas a la Eucaristía estamos viviendo la palabra de Dios, y eso es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, el tercero y último criterio que nos da el Concilio Vaticano II para interpretar correctamente la Sagrada Escritura habla de un término bastante interesante, diría yo, y es la analogía de la fe. En el numeral 114 de sus catecismos pueden encontrar ese término, lo que es la explicación de la analogía de la fe. ¿Qué dice el catecismo? Básicamente, dice que la analogía de la fe es la cohesión que hay entre las verdades de fe y el proyecto total de revelación. Eso suena un poco como enredado y complicado de entender, la cohesión entre verdades de fe y el proyecto total de revelación. Vamos a explicarlo más fácilmente. Empecemos por decir qué es la palabra cohesión. Cohesión es como la relación que hay entre dos cosas o dos personas o dos ideas o dos lugares. Es como la afinidad que hay, eso es cohesión. Sin embargo, cuando la Iglesia nos habla de analogía de la fe, nos está diciendo, nos está invitando a otra cosa que interpretar correctamente la palabra de Dios dentro, o mejor, estando en el marco del magisterio de la palabra de Dios, estando dentro del marco de la tradición de la palabra de Dios, incluso estando dentro del marco mismo de la palabra misma. Cuando empezábamos este programa, estábamos hablando de una Biblia católica muy buena, tiene muy buenas referencias, pero curiosamente encontré un fragmento de una interpretación humana de uno de los autores que ayudó seguramente a diseñar esta Biblia para jóvenes, que colocaba en su interpretación la palabra karma a un texto de Juan. Y decíamos que realmente pues la Iglesia no enseña nada de esto de karmas, no va con lo que el magisterio y la tradición de la Iglesia nos enseña. Es eso es la analogía de la fe. Debe haber una cohesión, una identidad. Otra forma de la analogía de la fe, que cuando tú leas la palabra de Dios, verdaderamente lo que estás leyendo lo apliques en tu vida. Lo he dicho en pocas palabras. Debe haber una relación entre lo que tú lees, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces. Eso se llama una identidad. Creo, me parece a mí, todos los tres elementos son bien importantes para interpretar la Biblia. Sin embargo, este tercero creo que encierra a todos, la identidad para leer la palabra de Dios y que esa palabra de Dios verdaderamente se haga vida en nosotros. Hermanos y hermanas, nunca será suficiente lo que hemos aprendido de Dios hasta hoy. Por eso, si amamos a Dios y nuestra vida, sigamos aprendiendo y profundizando lo que del mismo Señor desde su santa palabra ha dispuesto como doctrina para su iglesia verdadera, nuestra iglesia, y así poder aceptar de su plan, criterio y voluntad en bien de nuestra salvación. Evitemos los riesgos de menospreciar a Dios y todo lo suyo, el sinsentido de la vida, entre otros, causa del desconocimiento de la verdad. Dios los bendiga. Bueno, esas eran algunas palabras de nuestro querido padre Arcángel López de la comunidad de la Inmaculada Concepción, que nos recordaba la importancia de aprender a crecer en nuestra fe. Hay que estudiar, hay que profundizar nuestra fe, aprender a amar más nuestra iglesia. Creo que hemos visto muchos elementos bien importantes en el día de hoy, ¿no? Magisterio de la iglesia, lo que es la doctrina misma de la iglesia. Hemos visto también lo que significa la tradición apostólica,
criterios que la Iglesia nos da para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y lo más importante, pidamos el Espíritu Santo siempre. Si trabajamos mucho en lo que es la humildad y somos capaces de invocar al Señor para que nos regale su luz, yo sé que el Señor nos va a ayudar a tener herramientas para interpretar correctamente la Escritura, aplicarla a nuestra vida, pero manteniéndonos dentro de lo que la Iglesia nos enseña, no diciendo cosas fuera de la Iglesia. Mejor equivocarnos dentro de la Iglesia que pretender acertar fuera de ella. Gracias por acompañarnos. Vamos a finalizar con una pequeña oración pidiéndole a nuestro Señor y en especial a la Santísima Virgen María en la advocación de la Reina de la Nueva Alianza, que nos invite a ella a amar más a su Iglesia, que nos enseñe ella a vivir estas enseñanzas. Inscríbete en nuestro canal. Cualquier pregunta también nos puedes escribir al correo electrónico que tenemos, que le vamos a colocar allí al final, nidodeformacion@hmd@gmail.com. Y bueno, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao.